La risa de la Ectonurite resonaba por cada rincón del escondite, regocijándose de estar viva una vez más, mientras que era vista con sorpresa y seriedad por parte de sus antiguos compañeros. Yami. ¿Cómo es posible que hayas regresado? El sol debió acabar contigo. Cuestionó Blaze con incredulidad, permaneciendo en guardia. Asombrando a sus hermanas por la declaración, afirmando que aquella persona que los había traicionado a todos y perecido en el proceso esté de regreso. «Qué frío de tu parte, Blaze, ¿es que acaso no te alegra verme de nuevo?», preguntó la fantasma con burla antes de reír nuevamente, absorbiendo la energía del cristal de corrodium en su mano hasta deshacerse. Mientras que el castaño la miraba apartando los puños con enojo, pensando en qué podría hacer para ayudar a Yami o siquiera confirmar que ella también pudo regresar. Sin embargo, ante las burlas del terror, la Pyronite se había enojado al punto de concentrar sus llamas carmesíes en sus puños, antes de lanzar una potente llamarada que la engulló por completo, atravesando una pared del lugar en el que se encontraban. Alarmando tanto a Ben como a Víctor por tal suceso, preocupándose por la Ectonurite hasta que su reconocible risa hizo eco entre la densa capa de humo que los rodeaba. Veo que has mejorado mucho en tu control de esas llamas potenciadas con maná, pero eso ya no tiene efecto contra mí. Dijo el terror para luego de que el humo se disipara todos notaran cómo tenía un nuevo aspecto. Estando cubierta por completo con un nuevo manto protector, de color lavanda opaco con varias marcas blancas, resaltando su cabeza cubierta por un manto negro que dejaba expuso un ojo de color rojo, sus manos se volvieron de color negro con afiladas garras en sus dedos y desde su pecho y parte de su hombro izquierdo emergían varios tentáculos con un patrón de rayas blancas y negras. El corrodium tiene la capacidad de corromper el maná de cada ser vivo, generando brutales mutaciones, pero es diferente para los habitantes del sistema Anur. Explicó extendiendo ambos brazos a sus costados para enfatizar las mutaciones y el aumento de poder que obtuvo gracias al cristal. Comenzando a pelear contra Blaze, arremetiendo contra ella mientras desde sus manos disparaba ráfagas de maná oscuro, que provocaban varias explosiones a medida que la Pyronite las esquivaba y contraatacaba con sus llamaradas convencionales, debido a que en esa forma era inmune a sus llamas carmesíes constituidas principalmente por maná. No dejaré que vuelvas a hacerle daño a Ben. Todos confiamos en ti y nos trataste como basura. Eso jamás te lo perdonaré. Decía Blaze enfadada juntando ambas manos para lanzar una potente esfera de fuego. No pudiendo ver la sonrisa socarrona de la Ectonurite por sus palabras hirientes, al declarar a su contraparte como la culpable de tal traición, deleitándose con la tristeza y lamentos que sentía de ella en lo profundo de su mente. Eso es lo que se merecen por interponerse entre Ben y yo, él solo me pertenece a mí, y todas ustedes son unas plagas de las que voy a deshacerme. Dijo el terror formando una cúpula de maná a su alrededor, protegiéndose de la gran explosión que ocasionó el proyectil llameante que le había lanzado. Para luego concentrar su energía en sus manos, levitando varias estructuras metálicas de la base y arrojarlas a gran velocidad contra Blaze quedando sepultada entre los escombros. Los cuales se fundieron ante la explosión de calor que generó, viendo con una mortal seriedad a la fantasma. ¿Disfrutas del espectáculo, Yami? Como tu querida hermana solo piensa en destruirte, y solo es el principio, ellas nunca te volverán a aceptar. Morirán creyendo que eres la culpable de todo, jajajaja. Decía mentalmente el terror con burla en cada una de sus palabras. Mientras que la aludida solo lloraba por sus declaraciones, viendo impotente cómo seguía la pelea contra su hermana, incapaz de poder hacer algo para evitarlo. Mientras que Ben enfrentaba a Víctor, esquivando sus corrientes eléctricas saltando por las distintas estructuras del lugar, contraatacando con ráfagas de maná y distintos hechizos, conectándole varios ataques que lo comenzaban a debilitar a la par que enfurecer. Preguntándose fugazmente por qué no se transformaba como el terror, pero quizás se debía a que decidió cederle la capacidad de transformarse, siendo el único fragmento de corrodium que le quedaba. Pero su mente estaba centrada principalmente en Yami, debía confirmar si todavía seguía viva en alguna parte, por lo que recordó las reacciones que provocaba sobre el terror en determinados momentos. Deteniéndose a unos metros del Transilian. Oye Víctor, ¿qué se siente que solo seas un sirviente miserable y obediente? ¿Cómo es que el terror te reclutó?
¿Sintió lástima por ti al encontrarte tirado en la calle? Perra. Decía el castaño con burla, con la intención de provocarlo, sonriendo al ver la mueca enfurecida del hombre. Cierra la boca, te haré pagar por tu insolencia. Exclamó Víctor generando bastante electricidad alrededor de su cuerpo, golpeando la plataforma en la que se encontraban con ambos puños, generando una corriente eléctrica que se desplazó por el metal en dirección al castaño, quien concentró todo el maná que podía sobre su cuerpo, para soportar la onda de choque que se hizo presente al impactar contra él, lanzándolo contra unas tuberías más abajo de su posición anterior, captando la atención del par de chicas que secaron su pelea. Viendo cómo Víctor preparaba un segundo rayo para acabar con la vida del castaño. Ven. Dijeron alarmadas ambas personalidades al unísono, volando rápidamente en dirección de Víctor. Muere. Dijo el hombre estando a punto de lanzar su rayo. No. Dijo la Ectonurite sujetando sus brazos, desviando la electricidad a las alturas. Cosa que hizo sonreír al castaño por la reacción de la mujer, levantándose levemente adolorido y aturdido por la electricidad para luego alejarse del lugar. Debe seguir con vida, así podré volver a tenerlo bajo mi control para siempre. Explicó el terror a su subordinado antes de volar en la dirección del castaño. Mientras que Víctor fue alcanzado por una llamarada de Blaze, comenzando a pelear contra ella para impedir que se interponga en los objetivos de su amo. Mientras tanto en el cementerio de naves, las chicas se encontraban enfrentando a la horda de mutantes que los atacaban sin cesar. Aún asimilando la noticia de que la Ectonurite haya vuelto a aparecer, Diana junto a Vulpina, Ariel y Nerida se habían agrupado, golpeando a cada monstruo que se abalanzaba sobre ellas. Ariel sujetó por los brazos a un mutante abriendo grandemente su mandíbula, clavando sus colmillos en su hombro, girando su torso con fuerza lo estrelló contra una máquina cuando éste había intentado morderla igualmente. ¿De verdad Yami ha regresado? Eso es imposible. Preguntó la Tetraman golpeando a un mutante antes de que otro saltara sobre su espalda. Siendo embestido por la Vulpimancer antes de que pudiera tocarla y lo arrojara contra unos escombros. No tengo idea, pero se arrepentirá si vuelve a ponerle un dedo encima a Ben. Dijo Nerida molesta, opinión compartida por sus hermanas. Por su parte Kinecia y Nemuri embestían a cada mutante a su alrededor a la par que Kara, Navi y Jade los inmovilizaban congelándolos, cubriéndolos con mucosidad y cristales respectivamente. ¿Pero realmente será verdad eso que dijo Ben? ¿Que hay otra mente en el cuerpo de Yami? Se preguntaba por A mientras apoyaba en la lucha. Pues Ben había sido bastante insistente en ese hecho, y se vio bastante triste y dolido por su renuencia a creerle y despotricar contra ella luego de la pelea en la academia. No lo sé, pero mi prioridad ahora es acabar con esto rápido para ir a ayudarlo. Dijo Isis seriamente. Habiendo estado absorbiendo la energía del corrodium de los mutantes inmovilizados, regresándolos a la normalidad, pero aún así eran demasiados para sus capacidades actuales. Siendo vista por Dailin, quien decidió poner en práctica sus guantes modificados a partir del invento del Dr. Animo, configurándolos a su máxima capacidad para luego disparar un rato de energía color azul a uno de los mutantes. El cual se paralizó al ser alcanzado por la energía, mientras que para sorpresa de todas las presentes, regresaba a la normalidad cayendo inconsciente al suelo. Bien, definitivamente modificar el dispositivo de ese científico fue lo mejor que pudimos hacer. Dijo la quimera sonriendo levemente, al ser una buena oportunidad de probar las capacidades de su invento, comenzando a regresar a los mutantes a la normalidad. Caso similar a la Megawatt que se encontraba peleando contra pulgares en el Himalaya en plena ventisca, esquivando sus golpes y erráticas embestidas con facilidad. Ja 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 ja, no puedes matarme, soy como una cucaracha, no me muero, me multiplico. Se burlaba la Megawatt, lanzándole distintas descargas eléctricas mientras volaba a su alrededor, y hasta formando un par de clones por un momento para enfatizar sus burlas. Pensando en derrotar al mutante rápido para luego regresar al Chaquetrix, sin embargo, como era costumbre en ella había exagerado y gradualmente se estaba debilitando la superficie de su entorno, viendo cómo una avalancha se acercaba rápidamente a su posición desde una montaña cercana. ¡Ay no por Dios! Dijo Raija palmeándose la cara con exasperación.
elevándose antes de ser golpeada por la gran cantidad de nieve, a diferencia de Pulgares que permanecía inconsciente a unos metros de ella, siendo arrastrado por la corriente. «Espérame, Jet, y yo te salvaré», dijo antes de volar a toda marcha para ir en su ayuda. Mientras tanto, Ben corría por las distintas estructuras de la base mientras era perseguido por la fantasma, hasta detenerse detrás de una pared. ¿Qué sucede, Ben? ¿No te da gusto verme? ¿Que no has aprendido que nada puede detenerme?, preguntaba el terror atravesando la pared encarando al castaño de pie a unos metros de distancia. A ti el terror no podría disgustarme más el volver a verte, además alguien sí pudo detenerte por mucho tiempo, y no puedo evitar alegrarme al saber que Yami aún sigue viva. Dijo Ben con una mirada seria para luego sonreír al final viéndola directamente a su ojo, ocasionando distintas reacciones en ambas Ectonurites, felicidad por parte de Yami y enojo por parte de el terror. Y como ya lo hizo antes, ella podrá volver a detenerte. No te rindas, Yami, no estás sola y nunca lo estarás, te lo prometo. Seguía hablando el joven con seriedad y determinación en su tono, concentrando maná en sus manos para pelear, alegrando aún más a la fantasma cautiva, quien se motivó dándole la razón, no se quedaría quieta en su melancolía, tenía que hacer todo lo posible por ayudar. ¿Te atreves a despreciarme por ese parásito delante de mi cara?, decía el terror seriamente antes de exclamar furiosa, expulsando un aura de energía que mandó a volar algunos objetos a su alrededor. Sí, respondió basado el castaño, antes de lanzar un potente torrente de maná desde sus manos, que la Ectonurite no se molestó en esquivar, no recibiendo ningún daño, pero siendo cubierta por una densa capa de humo, que Ben aprovechó para escapar invocando a Cortana, quien se esparció al instante por su cuerpo. Y seguidamente el terror voló con rapidez fuera del humo comenzando a buscarlo, sin percatarse a causa de su furia de cómo Yami había absorbido buena parte del maná del castaño. Mientras este se desplazaba ágilmente entre la gran cantidad de maquinaria y tuberías del lugar a la par que con la ayuda de la mecamorfa atacaba a su perseguidora con sus brazos convertidos en cañones, disparando ráfagas de proyectiles de sus energías combinadas que a pesar de ser ineficientes al hacerse intangibles y ayudaban a destruir parte del terreno y ganar distancia. ¿Tienes algún plan, Ben?, preguntó Cortana mientras seguían bajando cada vez más. Sí, debemos alcanzar la máquina de teletransportación de Víctor, el Yenaldo, o si está preparando un transmisor para convertir a la humanidad entera en mutantes, aunque sea debemos enviar a Jen y Flora a que se encarguen de él, explicó el castaño asombrando a la Cortana y al resto de sus hermanas que escucharon su plan. Corriendo hasta la plataforma en la que se encontraban peleando Blaze y Víctor, siendo evidente que la Pyronite estuvo dominando la pelea a juzgar por el deplorable estado físico del Transilian. Si ese es el caso, yo los cubro, dijo Blaze seriamente rodeándose de llamas. Bien, aunque cierra los ojos un momento, tengo una idea, dijo la mecamorfa cambiando la forma de sus brazos, a lo que su hermana obedeció. Y girándose rápidamente Cortana generó un gran destello luminoso, cegando momentáneamente a Víctor y el terror. Mientras que Ben saltaba por una baranda y Blaze aprovechó la oportunidad para lanzar un gran torrente de llamas que alcanzó a ambos. Una granada luminosa, bien pensado, dijo Ben sonriendo tanto por su plan como por la nueva adquisición. Una de varias armas que logré recrear de la memoria de Slicks, aunque no sea ultravioleta, es bastante útil, dijo Cortana llegando hasta la plataforma en la que se encontraba la máquina, separándose de Ben. A la par que éste invocaba a Jen y a Flora, ella se unía a la máquina, vinculando su energía con la que provenía de esta, descubriendo que es una muy frecuencia que había adquirido para viajar por entornos digitales, por lo que podría adquirir una actualización. Triangulando las coordenadas empleadas anteriormente, abrió un portal a Nuevo México a las afueras del pueblo navajo. Buena suerte, chicas, dijo Ben, a lo que el para sintió antes de cruzar el portal cerrándose tras ellas. Encontremos a ese pulgoso de una vez, dijo Jen olfateando el aire, detectando su rastro en la cima de una formación rocosa junto a la de ácido, comenzando a correr en esa dirección seguida por la Florauna, que apenas podía contener su entusiasmo y apetito.
A la par que todos los eventos anteriores transcurrían, en el espacio exterior Max junto a Gwen y Hope se desplazaban por el interior de la nave en dirección al puesto de comando. ¿No deberíamos buscar el corrodium?, preguntó Gwen flotando detrás de Max subiendo por una escalera. Es más fácil traer todo de regreso a la Tierra que perder el tiempo buscando unas cuantas piedras en una nave, explicó Max llegando a la cabina. Creo que ya sé de dónde heredé mi cerebro, dijo Gwen con una sonrisa subiendo por la escalera con Ope tras ella. ¿Está seguro de que todavía sabe cómo manejar este tipo de naves? Diría que son bastante más anticuadas de las que debió manejar como plomero, cuestionó Hope flotando tras el par que se sentaron en los asientos de la cabina. Oh, claro que sí, puede que el tiempo pase, pero algunas cosas nunca se olvidan, dijo Max presionando unos botones del tablero, hasta que Hope se percató de un pitido originado de un dispositivo en el cinturón de Max, por lo que lo tomó sin previo aviso. Oigan, según esta cosa el corrodium se acerca a nosotros, dijo abriendo sus ojos al darse cuenta de lo que implicaba. Espera, ¿eso quiere decir que sigue dentro de la momia?, dijo Gwen alarmada viendo cómo varios vendajes emergían desde la escotilla por la que habían subido. Por lo que ambas se levantaron con el fin de impedir que se acercaran a Max. La peli blanca sacó 2 tótems cuadrúpedos de su bolso mientras recitaba un hechizo, siendo atrapados por las vendas y arrastradas hacia abajo. La momia vio confundido a las criaturas de piedra que había capturado antes de que éstas explotasen, siendo empujado unos metros hasta chocar con una pared al igual que Medusa, pero en otra dirección. Bien hecho, Hope, felicitó Max, a lo que la aludida sonrió con orgullo. No fue nada, Gwen y yo nos encargaremos de la momia, dijo Hope bajando por la escalera seguida por Gwen. Viendo cómo el Tezcuzán y la mutante se acercaban a ellas usando sus vendas y cabellera para desplazarse por el entorno sin gravedad con rapidez, a lo que el par esquivó los mechones de cabello de la mujer, impulsándose contra las paredes metálicas que fueron abolladas con cada impacto. Sin embargo, no pudieron eludiendo los apéndices cuando fueron sujetadas desde las extremidades por las vendas de la momia, recibiendo un fuerte golpe en el abdomen que las empujó contra una pared aún permaneciendo sujetas. Aguantando el dolor y la falta de aire, Gwen logró sacar su espada de su cinturón, desplegando el filo metálico a la par que el de energía lo rodeó al instante, cortando las vendas que la sujetaban. Esquivó por muy poco ser golpeada nuevamente, impulsándose para empujar a Hope y evitar que sea golpeada también, liberándola de sus ataduras. Gracias, dijo la peli blanca, pero no tuvieron más de un segundo para esquivar la arremetida de la mutante que golpeaba con sus hebras de cabello todo lo que la rodeara sin patrón aparente. A lo que Hope saltaba contra las distintas superficies para esquivarla junto a Gwen, quien además repelía los golpes con su espada, desprendiendo chispas con cada bloqueo. Por lo que viendo su entorno se le ocurrió una idea, sacando unos cuantos objetos de su bolso, arrojando un puñado de tótems murciélago que revoloteaban alrededor de sus 2 oponentes antes de hacerlos explotar, generando una densa nube de humo color morado. ¿Tienes algún plan?, preguntó Gwen respirando con leve cansancio. Sí, podemos encerrarlos en ese lugar y para eso necesitamos algo de suerte, dijo Hope señalando una escotilla en una pared algo alejada, para luego sonreír mostrándole el medallón de la suerte entre sus dedos, provocando que la peli naranja la viera con frustración, intuyendo lo que estaba pensando. Eres una descarada y esta me la vas a pagar, dijo viéndola de forma amenazante. Yo también te quiero, Gwen, solo cierra los ojos y piensa en Emuri, dijo con una sonrisa descarada entregándole el medallón. A lo que Gwen, dando un suspiro, lo sujetó entre su puño mientras recitaba un hechizo y, como era de esperarse, su traje comenzó a inflarse a la par que la nube de humo se disipaba y Gwen se había salido disparada en su dirección, rebotando constantemente contra las paredes, embistiéndolos varias veces, hasta que con un último golpe convenientemente gracias al medallón los mandó a volar en la sección requerida, cerrándose la escotilla en el proceso, mientras que Hope veía todo en un lugar seguro con una gran sonrisa. Jajaja, ojalá tuviera una cámara, dijo flotando en dirección a la escotilla, lugar en donde el traje de Gwen regresó a la normalidad. Y presionando un botón a un costado de la pared, se abrió una esclusa de aire, siendo ambos oponentes expulsados al vacío del espacio.
Buen trabajo, eres una buena pelorota neburiana. Dijo Hope con burla. O ya cállate. Respondió Gwen dándole un codazo en el abdomen provocando que Hope se inclinara sujetándose el abdomen con ambas manos por el dolor. Golpeas donde duele. Dijo al ser ese lugar donde Medusa la había golpeado. Sí, y es solo el comienzo, ya verás lo que te espera cuando volvamos a la Tierra. Dijo flotando de regreso al puesto de control seguida por ella. Mientras que el medallón en su mano tomó nota de sus palabras. Hacer que tenga un momento vergonzoso e íntimo con el Benito lo tengo. Asintió como el Kronk. Sin embargo, la momia había extendido sus vendas sujetando a Medusa y unas vigas de la estación espacial, trasladándose por la superficie en busca de otra vía de acceso. Ya nos encargamos de ellos, abuelo. Dijo Gwen regresando con el hombre que acopló la nave a la estación. Buen trabajo, pero. Felicitó para luego ser interrumpido por una alarma en una de las pantallas. Chicas, ¿acaso los lanzaron fuera de la nave? Preguntó Max en un tono serio. Pues sí, no se me ocurrió otra forma de detenerlos. Respondió Hope con algunas dudas. Esto aún no se termina, entraron a la estación por un panel de acceso. Explicó comenzando a flotar rumbo a la estación junto al par. Y Hope, ten más cuidado a la hora de planear cómo enfrentarlos, Medusa igualmente es una víctima de toda esta situación y no merece acabar en el espacio. Dijo Max sin voltearse en un tono de reprimenda. Haciendo que la peli blanca asintiera con culpa, reconociendo que actuó precipitadamente sin pensar en las consecuencias. Una ideología inculcada por su tío que le indicaba que debía actuar sin piedad ante sus enemigos, cosa que rechazaba pero que había hecho de forma inconsciente y realmente le afectó, aparentando sus puños aguantando la rabia contra Hex. No soy como él, yo no quiero ser como él. Pensaba la joven a medida que se desplazaban por el lugar. De regreso en la Tierra, Blaze seguía peleando contra Víctor y el Terror, habiendo derribado al primero quien estaba notablemente herido. Sin embargo, la segunda era mucho más difícil de confrontar al ser inmune a prácticamente la mayoría de sus ataques y recibir varios de los suyos. Pero aún así tenía que resistir. Tengo que reconocerlo, Blaze. Te has vuelto mucho más fuerte. Esa forma de pelear que Ben te ayudó a crear es muy útil, lástima que no soy la oponente indicada para ti en estos momentos. Decía la Ectonurite con un extraño tono de reconocimiento a la par que burlesco. Perdóname si no sonrío por tus cumplidos. Dijo Blaze en un tono serio y cansado, volviendo a mantenerse en su postura de pelea. Lanzando un torrente de llamas de una patada al aire que fue interceptada por un rayo de energía que explotaron al colisionar y antes de que la Pyronite pudiera hacer algo más, la Ectonurite se adelantó volviéndose invisible e inmovilizarla con sus tentáculos. Y no espero que lo hagas, pero deberías alegrarte de que Ben estará en buenas manos conmigo, seguro que tiene muchas cosas que enseñarme como lo hizo contigo, jajaja. Decía en su tono siniestro y soñador habitual, pensando en los planes que tendría para el castaño. Cosa que enfureció a Blaze, quien por nada en el mundo permitiría que llevara a cabo cualquier cosa contra él, aumentando su temperatura corporal estando a punto de expulsar una gran cantidad de llamas, cosa que el Terror ya se esperaba por lo que estaba a punto de hacerse intangible y posteriormente darle el golpe de gracia. Sin embargo, Yami interfirió en sus planes anulando su habilidad en el último segundo, recibiendo la explosión de fuego de lleno gritando de dolor, a la par que soltaba a Blaze, quien cayó varios niveles de la base. ¡Ah, maldita sea! ¿Cómo te atreves? Exclamó el Terror resintiendo el repentino ataque a quemarropa, refiriéndose a su otra mitad. No soy tan débil como pensabas, no solo pelearás con mi familia, sino también conmigo. Declaró Yami provocando en una lucha de voluntades, provocando lo que en el exterior su cuerpo comenzara a temblar llevándose las manos a la cabeza. La cual fue interrumpida por el Transilian, quien se levantaba a pesar de sus heridas. ¿Por qué perdemos el tiempo con esa pequeña peste, cuando el plan está tan cerca de ser realidad? Preguntó molesto refiriéndose al castaño captando mortalmente la atención de las fantasmas. Quienes dirigieron su ira sobre él por cómo se refirió a Ben y lo que implicaba para sus planes, volando amenazante contra Víctor, quien sintió miedo al verla acercarse. Maestro. ¡No!
Decía antes de ser sujetado por la Ectonurite, siendo estrellado repetidamente con gran fuerza contra distintas estructuras, hasta lanzarlo contra unas tuberías metálicas. Nunca vuelvas a hablarle así, tonto. Dijeron ambas al unísono con gran furia. Él tiene mucho más poder del que imaginas, por eso debo poseerlo, es capaz de arruinar todo lo que he planeado, sigue mis órdenes o sufre las consecuencias. Continuó el terror en un tono serio. Estando por volver a buscar a Ben hasta que un gran estruendo acompañado de una explosión de una de las paredes de la estación en ruinas llamó su atención, viendo cómo las 12 aliens habían llegado al haber derrotado y regresado a la normalidad a todos los mutantes, viéndola con mortal seriedad y leve incredulidad. Lo veo y no lo creo, ¿realmente estás aquí? Dijo Jade con un tono estoico, provocando que la Ectonurite sonriera oscuramente al verlas a casi todas reunidas nuevamente. Parece que llegó la reunión familiar, debes estar contenta de verlas otra vez, disfrútalo, quizás sea la última. Dijo el terror mentalmente a Yami, quien frunció el ceño en frustración e impotencia ante sus palabras, sin embargo, no pudo evitar alegrarse al volver a ver a sus hermanas. Ve por Ben, yo tengo un asunto que atender. Dijo a su subordinado, dándole un poco de su energía para que pueda seguir luchando, quien se levantó asintiendo para luego alejándose del lugar dejando al grupo de chicas. Ha pasado mucho tiempo, chicas, aunque no estemos todas reunidas, veo caras nuevas, ¿me extrañaron? Decía de forma sarcástica antes de comenzar a reír, molestando aún más a las recién llegadas. Cierra la boca, Yami, te arrepentirás de aparecerte de nuevo después de lo que hiciste. Gruñó Vulpina preparándose para pelear, sorprendiendo levemente a la fantasma por su nueva capacidad de hablar, siendo evidente para ella cómo habían pasado por algunos cambios desde su derrota. Jajaja, ¿y qué harán? Ninguna de ustedes puede hacerme frente y es solo cuestión de tiempo para que el planeta entero sea mi mausoleo. Dijo con superioridad, acabando con la paciencia de las chicas. En ese caso dejemos de perder el tiempo. Dijo Kara seriamente, dando inicio a la pelea. Mientras que más abajo en la estación Ben atrapó a Blaze a media caída evitando que chocara con alguna estructura, aterrizando de rodillas con la chica entre sus brazos. Sintiendo algo de preocupación al verla tan agotada reflejada en las nulas llamas y su baja temperatura, junto a algunas grietas y rocas faltantes en partes aleatorias de su cuerpo. Tengo que regresar, debo ayudar a las demás. Decía la Pyronite intentando levantarse con esfuerzo. Sin embargo, Ben se lo impidió apretando su abrazo sobre su torso. Descuida, ya puedes descansar, nosotros nos encargaremos del resto. Dijo el joven acariciando su mejilla, a lo que ella sonrió con sus ojos cerrados. Tengan cuidado. Dijo Blaze presionando el símbolo en su collar regresando al Chaquetrix. Acto seguido Cortana había abierto un portal al Himalaya rastreando la señal del símbolo de Raía para calcular su ubicación exacta y poco después ella junto a un inconsciente y parcialmente congelado Pulgares regresaron a la base. Oh cielo, ese sí fue un viaje de locos, no se preocupen por el grandulón, solo está hibernando. Dijo la Megawatt quitándose nieve de la cabeza. Me alegro de que estés bien, Raija. Pero aún tenemos asuntos pendientes. Dijo Cortana separándose de la máquina. Al instante Víctor aterrizó a unos metros de Ben, quien se puso de pie con Cortana y Raija a sus lados, sin necesidad de decir más palabras. Víctor comenzó con el enfrentamiento disparando una corriente eléctrica desde sus manos, siendo esquivado por Ben y Cortana en distintas direcciones. Mientras que Raija se mantuvo en el mismo lugar, absorbiendo la electricidad para recuperar fuerzas. Gracias Frankenstein, ahora yo podré darte un viaje al país de los sueños por enviarme a las montañas. Dijo con una sonrisa tronándose los nudillos. Seguidamente el Transilian generó una corriente eléctrica que se expandió en todas direcciones, magnetizando su entorno arrojando distintas estructuras metálicas cargadas de electricidad que continuamente eran esquivarlas por la mecamorfa, que cambió la forma de sus brazos convirtiéndolos en un cañón y una metralleta disparando varios proyectiles de energía rápidos y potentes mientras que Ben había formado barreras para poder evitar el impacto apenas pudiendo aguantar un golpe antes de romperse por la gran fuerza con la que eran lanzados.
Y la Megawatt se los devolvía con más fuerza, siendo destruidos por unos golpes del hombre. Hasta que Ben se impulsó contra una pared, concentrando maná en sus piernas a la par que recitaba un hechizo. Reanima dinámica. Recitó lanzando una esfera de maná la cual explotó frente a Víctor en varias luces brillantes. Quien se cubrió los ojos un momento y al abrirlos vio a Ben frente a él impactando un fuerte golpe con su nudillera reformada con maná en su rostro, empujándolo contra la gran maquinaria de teletransportación. Además de absorber una muestra genética. A la par que Cortana lo remató juntando sus manos para formar un camión con Raija flotando delante de su torso concentrando electricidad en sus manos. Disparando un potente rayo de energía combinado generando una gran explosión, viéndose al hombre aparentemente inconsciente enredado entre placas de metal y cables con su cuerpo desprendiendo humo y estática morada. Mientras tanto la Ectonurite peleaba contra las aliens, arrojando todo tipo de escombros telepáticamente contra ellas, de los cuales Diana los destruía con golpes al igual que Kara, mientras que Jade los destruía con cristales explosivos, y Pura usaba los distintos cañones láseres de su robot. Mientras que Vulpina y las hermanas Piscis saltaban entre estos acercándose rápidamente a lo que ésta sonrió burlonamente volviéndose invisible para que pasen de largo, sin embargo, Yami lo revirtió ante su incredulidad recibiendo los zarpazos de las tres chicas. No te olvides de mí, si vas a pelear no podrás hacerte intangible ni esconderte. Dijo Yami con esfuerzo. El terror estuvo por maldecirla pero los láseres de Pura, siendo envuelta en una explosión para que posteriormente Diana y Kara arremetieron contra ella. Por lo que ya enfadada decidió desquitarse con el grupo de aliens. Atrapando con sus tentáculos a la Tetraman a la par que inmovilizaba a la prima con su telequinesis cuando ambas estuvieron por golpearla arrojándolas contra las paredes en direcciones opuestas. Para luego volar por el entorno, esquivando los láseres disparados por la Galvan a la par que ella misma disparaba ráfagas de energía contra todas a su vista. A lo que en respuesta Jade generó una gran muralla de cristales, dándole la oportunidad a todas de dispersarse. La fantasma siniestra eligió como objetivo a Navi, volando rápidamente contra ella quien al verla acercarse escupió un poco de mucosidad antes de comenzar a volar para escapar, pero no avanzó mucho al ser atrapada por los tentáculos que se extendieron demasiado en su dirección. Estrellando a la Lepidopteran contra la máquina en el centro del lugar con fuerza, lastimándola bastante viendo cómo el terror alzaba su mano para cortar la cabeza con sus garras. Pero antes de que pueda hacerlo fue pateada por Kinecia, quien corrió por las paredes antes de saltar en su dirección alejándola de Navi para luego ser embestida en el aire por Nemuri, quien había rebotado por las superficies, mandándola a estrellarse contra una pared. Antes de volver a rebotar por el lugar y dirigirse nuevamente contra la fantasma, quien extendió las manos deteniendo el impacto mientras la Pelorotan seguía girando. Para luego disparar un rayo de maná corrupto por su pecho mandándola a volar hasta chocar contra la pared opuesta, para luego Diana volviese a arremeter contra ella lanzando varios golpes rápidos y potentes que el terror eludía y bloqueaba con relativa facilidad además de realizar varios cortes profundos en su cuerpo con sus garras. Antes de extender sus tentáculos para sujetarla, pero esta vez fue contraproducente pues la Tetraman los sujetó con sus 4 extremidades antes de girar y estrellarla contra la plataforma metálica en la que estaban, apoyándose al impactar. Percatándose de cómo la Prime volaba unos metros sobre ella con ambos puños uno frente al otro delante de su boca, con un pequeño espacio entre sus palmas, antes de inhalar y soplar con fuerza, generando una corriente de aire gélido comprimido que comenzó a congelar rápidamente a la fantasma. Un truco que le había explicado Últimos en el futuro para congelar objetivos a distancia y que había puesto en práctica desde que regresaron al pasado. Estando inmovilizada la Vulpimancer y las hermanas Piscis se abalanzaron sobre ella para seguir atacándola, sin embargo, la paciencia del terror había llegado a su límite expulsando una considerable cantidad de energía de su cuerpo rompiendo el hielo que la cubría y alejó al trío con la onda expansiva. Generando una esfera de energía en su mano, golpeando la espalda de Ariel explotando al contacto, enviándola a volar contra una pared, destruyendo su respirador además de tener varias heridas en su cuerpo.
enfureciendo a Nerida y Vulpina esquivando los zarpazos de ambas hasta que volvió a generar otra esfera impactando en el abdomen de Nerida ocasionándole los mismos daños que a su hermana. A la par que Vulpina había sido atrapada por los tentáculos en el hombro de la fantasma y lanzada a las alturas disparándole un rayo de energía que impactaría de lleno. De no ser porque Kara intervino sujetándola entre sus brazos pero no evitando el ataque, soportando la explosión se podía apreciar como tenía varias quemaduras en su cuerpo, al destruirse parte de su ropa, incluyendo su capa reluciendo una gran quemadura en su espalda. Perdiendo altura aterrizó junto a Vulpina, quien también había sido afectada por la explosión, pero era claro que su hermana se había llevado la peor parte. Esto es un fastidio, todas son mucho más débiles que yo, pero se coordinan bien para pelear sin mencionar al parásito en mi cuerpo. Pero no importa, saldré ganando al final. Decía en voz baja el terror, lista para seguir peleando hasta que sus subordinados sigan con el plan. Mientras tanto en el desierto de Nuevo México la Loboan y la Florauna escalaban la ladera de una gran formación rocosa, encontrado al Llenaldo Osi en la cima tecleando un panel de control de un gran transmisor satelital. Deteniéndose al percatarse de su llegada. Así que aquí es donde escondiste el equipo que robaste. Pero no importa, definitivamente no vas a poder escapar ahora. Dijo Jen gruñendo amenazante. Acción imitada por quien no permitiría que se interpongan en su plan, y ya harto de la presencia de su cachorra y ser la presa de aquella Florauna, te reveló su fragmento de corrodium y ante la incrédula mirada del par de chicas, lo incrustó en su pecho. Absorbiendo la energía del cristal, el cual se disipó mientras que el Loboan comenzaba a mutar volviéndose el doble de grande, con sus músculos expandiéndose adquiriendo un cuerpo más proporcional. Sus garras y colmillos crecieron con estos últimos sobresaliendo de su mandíbula, ahora de un aspecto más salvaje con un largo pelaje que creció desde su cabeza hasta su espalda volviéndose parcialmente blanco. Ahora potenciado por el corrodium el Llenaldo Osi abrió su mandíbula en 4 secciones realizando un potente aullido sónico que destruía el suelo de roca a medida que avanzaba impactando en ambas chicas, siendo mandadas a volar al fondo de la roca. Hasta que Flora sujetó a Jen y estiró un brazo sosteniendo una roca balanceándose hasta aterrizar en el suelo de forma estable, la Loboan cayó al suelo aturdida, con algunas heridas en su cuerpo a causa de los escombros. Tomándole un momento el recuperarse a la par que el Llenaldo Osi aterrizó a unos metros de ellas. Maldita sea, se volvió mucho más fuerte. Dijo Jen parpadeando un par de veces para aclarar su visión borrosa. Y eso lo hará más interesante. No bajes la guardia. Dijo Flora a medida que una sádica sonrisa comenzaba a formarse. El Loboan mutante arremetió contra ellas corriendo en 4 a la par que volvía a aullar mientras que la Florauna cerró la mandíbula de sus hombros enterrándose en el suelo, dejando un rastro de mientras avanzaba con rapidez, evitando la onda sónica para luego emerger frente a él, abriendo su mandíbula para atraparlo. Sin embargo, fue más rápido eludiendo su ataque y realizó un gran zarpazo que cortó la mitad de su torso que le ocasionó un poco de dolor a la chica, pero se regeneró rápidamente además de estirar sus brazos alrededor de su pecho, formando varias esquinas de gran tamaño en su torso y brazos clavándolas lo más que pudo en el cuerpo de su presa. Dándole una gran mordida en la base de su cuello antes de que el Llenaldo Osi ejerciera fuerza para liberarse de su agarre, arrojándola varios metros a la distancia de un golpe. Jejeje, no estuvo mal esa probada, ahora sí, me ha dado hambre. Dijo Flora levantándose saboreando la sangre del Loboan queriendo más. Salvajemente el mutante volvió a correr contra ella, pero esta vez Jen se interpuso realizando un aullido sónico que impactó sobre él que si bien no lo dañó sí llamó su atención. No te olvides de mí, sarnoso. Dijo la Loboan híbrida corriendo contra él no queriendo quedarse quieta en la pelea. El Llenaldo Osi al estar delante de ella dio un fuerte zarpazo que fue esquivado a duras penas por Jen, quien se desplazó de un costado detrás de él, destruyendo una gran roca por el impacto. La joven Loboan había saltado sobre su espalda para comenzar a atacarlo, sin embargo, para su sorpresa el mutante giró su cuerpo muy rápido golpeándola con su brazo, mandándola a volar y los metros cayendo contra el suelo, dando un gran salto el Llenaldo Osi aterrizó con sus brazos extendidos sobre ella destrozando el suelo de roca por el impacto. De no ser por unas lianas que emergieron alrededor de Jen y la arrastraron debajo del suelo sin dudas hubiera muerto por el golpe. Olfateando el entorno al no ver a su enemiga entre los escombros.
A varios metros de su posición, Flora emergió del suelo con Yen entre sus brazos. ¿Te sientes bien, Yen?, preguntó Flora en un tono serio. Sí. Solo algo adolorida, respondió la aludida separándose de ella, aunque su afirmación no parecía convincente al no poder mantenerse de pie, jadeando por el dolor. Maldición. Pero, no importa. Todavía puedo seguir, respondió gruñendo la lobo testaruda. No voy a detenerte si eso es lo que quieres, pero no lo harás tú sola, dijo Flora dejando de lado su sadismo levemente, priorizando el estado de su hermana. Bien, hagámoslo juntas, que ese lobo se arrepienta de seguir en la tierra, dijo Gen con determinación. Poco después el Yenaldo las detectó acercándose a ellas rápidamente para luego dar un salto y aullar generando una onda expansiva que las afectó alejándolas un par de metros con Flora cubriendo a Yen para recibir la mayoría del impacto, para luego lanzar varios de sus frutos explorando sobre el loboan sin que éste se inmutara, pero aprovechó la brecha de tiempo para enterrar sus lianas inferiores en el suelo y a medida que se acercaba a ella, las lianas se expandieron, emergieron grandes raíces repletas de espinas que arremetieron contra el mutante como si fueran serpientes, clavando sus espinas sobre su cuerpo a medida que las raíces intentaban atraparlo y este las cortaba con sus garras hasta quedar inmovilizado brevemente, momento que Yen aprovechó para arremeter contra él realizando un aullido sónico sobre el suelo para ganar mayor altura desgarrando uno de sus ojos de un zarpazo, provocando que este aullara con mayor potencia a causa de la rabia y el dolor de perder un ojo, destruyendo todas las lianas a su alrededor por la gran onda expansiva que generó, retomando la brutal pelea por unos momentos hasta ser interrumpida por un disparo de energía en la espalda del mutante, captando la atención del trío. A unos metros de su posición parados sobre unas rocas estaba Wes vestido con su antiguo traje de plomero y Kai vestida con un traje similar, habiendo observado una parte de la pelea. «Kai y Wes, ¿qué están haciendo aquí?», cuestionó Yen sorprendida. «Vinimos a ayudar, había que estar alerta en caso de que las tormentas vuelvan a aparecer», respondió Wes con un rifle de energía entre sus manos, siendo él quien había disparado. El Yenaldo gruñó con enojo yendo a atacar, pero volvió a ser alcanzado por los frutos explosivos y el aullido sónico de Yen. «Las cosas que robó están en la cima de esa roca, es una especie de antena, hay que destruirla», informó Yen con prisa esquivando un zarpazo. «Bien, Kai, te lo encargo, yo les daré apoyo contra el Yenaldo», dijo Wes a su nieta, quien parecía querer protestar. Pero al ver la mirada seria de su abuelo se mantuvo callada, había sido entrenada en el ámbito plomero durante este tiempo para poder defenderse, pero comprendió que esto la sobrepasaba por mucho, por lo que asintió corriendo a un costado en dirección a la roca. El mutante abrió su mandíbula para aullar, sin embargo, Wes disparó su rifle de energía contra su rostro impidiéndoselo, a la par que Flora le indicó a Gen que fuera con ella argumentando que estaba herida, al que aún estando en contra de esa orden accedió corriendo hacia ella. «Hola Kai, ¿cuánto tiempo? Mejor acabemos rápido con esto de una vez», dijo Yen subiéndola a su espalda mientras comenzaba a saltar por las rocas hasta la cima. «Me alegra verte de nuevo, Yen, ojalá fuera una reunión más tranquila, pero tienes razón, sea lo que sea que esté pasando es mejor detenerlo rápido», asintió Kai mientras subían rápidamente. A la par que Wes y Flora enfrentaban al Yenaldo que atacaba con mayor agresividad, a lo que la Flora una peleaba contra él directamente mientras que el hombre atacaba a la distancia con su arma y demás gadgets del que disponía equipados en su traje. «Debí haber usado mi equipo de plomero la primera vez que lo encontramos», dijo Wes frunciendo el ceño mientras eludía un aullido sónico y lanzaba una granada eléctrica, maldiciendo sus pésimas decisiones durante la visita de los Tennyson, al querer enfrentar al loboan con un rifle de dardos tranquilizantes, por lo que corregiría ese error este día. El dúo de chicas llegó a la cima encontrando el transmisor, sin embargo, Ácido apareció detrás de unas rocas gruñendo mientras caminaba encorvado en su dirección, interponiéndose entre ella y la máquina. «Me había olvidado de ese sujeto. Parece que no será tan rápido como esperábamos», dijo Yen gruñendo molesta. A la par del mutante rugía furioso antes de exhalar una gran nube de humo corrosivo que disolvía el piso a medida que se expandía, a lo que ambas lo evitaron corriendo a un costado mientras Kai le disparaba con una pistola de energía, que más allá de empujarlo levemente hacia atrás no parecía hacerle daño, para luego arremeter rápidamente contra ellas corriendo con sus 4 extremidades, intentando cortarlas con las garras de sus manos, a lo que Yen contraatacaba de igual manera hasta alejarlo de un aullido. Sin embargo, este se recompuso y comenzó a escupir un líquido morado altamente corrosivo.
que ambas chicas eludían lo mejor que podían mientras pensaban en un plan para derrotarlo y destruir la máquina. De regreso en el escondite de los aliens monstruo, el terror seguía peleando contra las chicas, demostrando su superioridad con la mayoría de habilidades que poseía, aunque sus oponentes lograban conectar distintos ataques gracias a su trabajo en equipo. Siendo tomada por sorpresa cuando Navi había escupido su superioridad sobre ella y poco después Pura la hizo explotar con un disparo de energía, preguntándose cómo es que la Lepidopteran estaba recuperada. Obteniendo su respuesta al ver cómo la quimera usaba el dispositivo en sus guantes para curar al trío de aliens que había incapacitado recientemente. Con que usaban la máquina de ese científico, han aprendido muchos trucos nuevos desde la última vez que las vi. Pensó la fantasma siniestra. Una vez acabada su labor, Dailin sugirió a todas sus hermanas reagruparse, indicándoles a las chicas más vulnerables regresar al Chaquetrix para evitar ser heridas de forma fatal, cosa a la que accedieron unas más a regañadientes que otras. Permaneciendo 6 de ellas a su alrededor. Jade lanzaba sus cristales a la par que Pura seguía disparando con su mecha, para mantener ocupada a la Ectonurite, mientras que Dailin curaba las heridas de Diana y Kara, que volvieron a unirse a la pelea tan pronto se recuperaron. Por su parte, Isis sentía la gran energía del Corrodium dentro de la fantasma y como ella había dicho, esa energía beneficiaba a los aliens del sistema Anur, intuyendo que su especie pertenece a ese sistema, decidió poner en marcha su plan. Sujetando su cristal de Corrodium entre sus manos, comenzando a absorber su energía y cambiar de forma. Todas sus vendas devolvieron de color morado oscuro, al igual que su corona, la cual cambió de forma a un casco metálico, y al igual que sus vendas de habían comprimido, adquiriendo un aspecto metálico formando una armadura que protegía parte de su clavícula, cintura, brazos y piernas, y las puntas de sus dedos habían desarrollado puntas afiladas. Sintiendo como toda la energía del Corrodium que había estado absorbiendo se acentuaba en todo su cuerpo por completo, captando la atención de todas las presentes. Si te sientes orgullosa de tu poder, sería justo que enfrentaras a alguien en las mismas condiciones. Dijo Isis seriamente. Arremetiendo a gran velocidad contra el terror, repeliendo cada esfera de maná que le arrojaba con sus vendajes para estar frente a ella, extendiendo estas mismas para sujetar sus tentáculos cuando intentó atacarla con estos, usando su otra mano para clavar las púas metálicas en su cuerpo y lanzarla al aire, causándole un considerable dolor. «Maldita desgraciada, te arrepentirás de esto», exclamó el terror volando contra ella. Mientras ambas mujeres potenciadas por la misma energía peleaban causando bastante destrucción en la zona, Dailin observaba atentamente esperando el momento de intervenir, usando el otro guante para lanzar un rayo de energía color rojo sobre sí misma. «Veamos qué tal funciona esto en un combate real», dijo la quimera. Aumentando sus capacidades físicas sin las mutaciones que generaba el invento de Animo antes de sus modificaciones, dando un gran salto acercándose rápidamente a la fantasma, que apenas se dio cuenta de su presencia recibió un potente golpe que la mandó a estrellarse contra la pared contraria del lugar. «Wow, tremendo golpe le dio, es más fuerte de lo que pensaba», dijo la Tetraman sorprendida. «Creo que Vilgax no podría evitar estar orgulloso de ella», dijo la Kineceleran a su lado. No habiendo visto cómo se potenciaba por un medio externo, curiosamente de forma similar a su padre pero sin expandir su musculatura. La Ectonurite se recompuso nuevamente esquivando los distintos ataques del grupo de chicas hasta que Dailin volvió a hacer uso de sus guantes mecánicos. Si esa transformación es a causa del Corrodium al igual que los mutantes, entonces debería ser capaz de revertirlo también. Reflexionó disparándole el rayo de energía a full, provocando que ella gritara alarmada al sentir cómo regresaba a su forma normal. «¿Qué es esto? Mis poderes disminuyen», decía flotando inmóvil, intentando conservar la energía en su cuerpo, pero otro problema se sumó a su situación. «Ya no eres tan fuerte, ¿verdad? Ahora no podrás retenerme. Me desharé de ti», exclamó Yami. «No lo harás, jamás podrás imponerte ante mí», replicó el terror sosteniéndose el rostro con ambas manos mientras expulsaba maná desde todo su cuerpo. Y para sorpresa de todas las presentes, eran capaces de escuchar dos voces distintas a la par que una tenue silueta era visible entre la energía forcejeando con el terror. «¿Pero qué? ¿Qué está pasando?», cuestionaba Jade confundida. «¿Esa silueta acaso es?», decía Kara con sorpresa cada vez mayor. «Yami», dijo Dailin a la par que para su frustración su dispositivo se quedó sin energía, deteniendo el efecto curativo sobre la Ectonurite. Mientras las chicas seguían peleando, el castaño junto a la mecamorfa y la megawatt planeaban qué hacer actualmente.
Ven, sugiero que nos dirijamos a la estación espacial para brindar apoyo a Gwen, Max y Hope. Dijo Cortana observando su entorno. Buena idea, ustedes vayan mientras yo voy a darle una paliza a la fantasma con las demás. Dijo Raya con una sonrisa chocando su puño contra su palma antes de elevarse a los niveles superiores para unirse a la pelea. Mientras que el castaño se sentía en conflicto ante esta decisión pues quería ayudar a Yanni pero también tenía que asegurarse de que su familia esté bien, por lo que muy a su pesar accedió al plan de la mecamorfa. De acuerdo, vamos. Dijo Ben corriendo junto a ella, quien se unió a un viejo motor de una nave modificándolo para convertirlo en un cohete a la par que una parte de ella lo cubría como su traje comenzando a despegar. Sin embargo, mientras ascendían Víctor se había recuperado y se había sujetado al cohete, no dejándoles escapar tan fácilmente. Las chicas al ver cómo la fantasma regresó a su forma corrupta generó una gran onda expansiva de energía que más cegó momentáneamente a la par que el cohete ascendía fuera de la estación, no habiendo rastro de ella. En el cielo a cada vez mayor altura Ben peleaba contra Víctor, quien se resistiría insistentemente. ¿Por qué no te vas a la mierda de una vez? Dijo el castaño dándole un puñetazo en el rostro tirándolo del cohete. O eso era lo que creía, pues por alguna extraña razón su caída se detuvo y regresó al cohete como si una fuerza invisible lo haya atraído a la vez que salieron de la atmósfera del planeta. Mientras que en el interior de la estación espacial la momia junto a Medusa avanzaban hasta una cabina en la cual al abrir una compuerta introdujeron el corrodium en una máquina la cual absorbió totalmente su energía. Para luego el Ted Kufan tecleara un panel de control direccionando el transmisor de la estación a la antena en Nuevo México. No lo creo. Dijo Max dándole una patada en la cabeza, tomándolo por sorpresa evitando que disparase el rayo de corrodium, mientras que el par de chicas enfrentaban a Medusa nuevamente, eludiendo sus erráticos y salvajes golpes, mientras que contraatacaban con diversos tótems por parte de la peli blanca y fuertes golpes por parte de la peli naranja, habiendo descubierto que el traje no se expandía si usaba el maná para fortalecer su cuerpo a diferencia de expulsarlo directamente. A la par que en el exterior Ben y Cortana seguían enfrentando a Víctor no entendiendo cómo es posible que regresara cada vez que lo lanzaban del cohete. Muy bien, si tú no te vas nosotros lo haremos. Dijo Cortana separándose de la máquina, pasando a su forma armadura sobre Ben volando hasta la estación. Dejando varado en el espacio al Transilian, quien gritaba de furia, mientras que el cuarto pasajero del cohete volaba en dirección a la estación imperceptiblemente dejando varado en el espacio al Transilian, quien gritaba de furia, mientras que el cuarto pasajero del cohete volaba en dirección a la estación imperceptiblemente. De regreso en el interior el trío de astronautas seguían con su enfrentamiento hasta que al coordinar una estrategia Gwen y Hope se quitaron sus trajes mientras que Max abrió una compuerta y las chicas recitaron unos hechizos. Apendaya Ricoria. Recitó Hope degenerando un destello luminosa color azul que paralizó por completo a la momia. Gallius Diruptus. Recitó Gwen extendiendo ambas manos generando una fuerte corriente de aire que empujó a ambos enemigos a la compuerta, siendo cerrada por Max al pasar dejándolos atrapados. Sin embargo, antes de que pudieran relajarse escucharon como la pantalla ajustaba las coordenadas del transmisor aparentemente por sí misma, hasta que para la incredulidad de Max y Gwen la ectonurite se hizo visible revelándose como la responsable. Aunque su apariencia era distinta, habiendo regresado a su forma original momentáneamente al gastar demasiada energía en su pelea contra las chicas y detener los efectos de la máquina de Dailin, teniendo que esperar un tiempo para volver a esa forma. Tú. No puede ser, es imposible que estés viva. Exclamó Gwen con incredulidad y enojo. Jajaja, eso te encantaría, ¿verdad, niña? Pero no es tan fácil eliminar a un Ectonurite, todo esto siempre fue mi plan, tarde o temprano iba a regresar. Explicó el terror con una sonrisa soberbia. Ya te detuvimos una vez y podemos volver a hacerlo. Dijo Gwen seriamente. Muy tarde. Dijo la fantasma antes de que un rato de corrodium fuera disparado a la Tierra, impactando directamente sobre la antena en Nuevo México, llamando la atención de todos los presentes. El desierto, el Yenaldo Osi al ver cómo el momento había llegado corrió a gran velocidad hacia la cima de la roca, eludiendo los intentos de Wes y Flora por detenerlo. Wes sacó un detector de energía de su cinturón, alarmándose al descubrir que esa luz era energía del corrodium concentrada, por lo que presionó un comunicador en su oído para advertir a su nieta del inminente peligro. «Kai, eso es un rayo de corrodium, ponte el traje Azmat ahora o mutarás», informó Wes presionando un disco en su pecho, siendo cubierto por el traje protector.
Al oír la advertencia de su abuelo ya pelinegra, acató de inmediato la orden sacando otro disco de su cinturón y colocándoselo en el pecho para ser cubierta por el traje. Ambas chicas habían enfrentado a ácido causándole algunos daños pero no pudieron destruir la máquina al interponerse constantemente y mantenerlas alejadas de la máquina con sus sustancias corrosivas hasta que Kai logró asestar un disparo de energía en la cara del mutante cuando este había escupido la sustancia explotando a quemarropa. Momento que Gen aprovechó para acercarse y realizar un aullido sónico que lo arrastró hasta tirarlo de la gran roca, aún estando vivo pero permaneciendo inmóvil al caer contra el suelo rocoso. Corriendo contra la máquina, Gen estuvo por destruirla con una onda sónica pero más rápido de lo que pudo reaccionar el Genaldo Osi apareció a su lado impactando un brutal golpe en su cuerpo que la arrastró varios metros por la roca, causándole gran daño a la par que quedó tirada inerte ante la atónita mirada de Kai. El Loboan mutante presionó unos botones de la máquina dispersando el rayo de Corrodium en otras dos direcciones hacia el cielo, impactando un par de satélites generando un manto de energía sobre el planeta que fue convirtiendo a todos sus habitantes en mutantes. En las instalaciones de la NASA las chicas veían alarmadas el cielo ahora de color morado, logrando divisar a la distancia como varios mutantes rondaban sin rumbo fijo el lugar. Maldición, no pudimos detenerlos a tiempo. Dijo Jade con impotencia y frustración. Pero su atención se desvió a algunas de sus hermanas pues Diana, Kara, Kinecia y Dailin cayeron al suelo de rodillas, temblando al sentir dolor por todo su cuerpo, al ser las más vulnerables a los efectos del Corrodium. No puede ser, rápido regresemos al Chaquetrix, no hay nada más que podamos hacer aquí. Dijo la quimera con esfuerzo presionando su símbolo junto a sus hermanas. En la estación espacial el terror se reía ante su victoria resonando en el lugar mientras el trío la veían con una mezcla de preocupación y frustración. La oscuridad reinará, la tierra será totalmente mía jajajaja. Decía con júbilo mientras que la compuerta donde habrían encerrado a Medusa y a la momia había sido arrancada por unos golpes del otro lado. Este último siendo el responsable de tal acción, habiéndose liberado del hechizo paralizante al absorber la energía de un cristal de Corrodium que había reservado para sí mismo adquiriendo una nueva apariencia. La totalidad de sus vendas se habían vuelto de color negro con varios detalles rojizos entre estas, mientras que su casco cambió levemente volviéndose de color rojizo además de desarrollar un par de cuernos similares a las ojeras de un chacal. Estando rodeados por los tres enemigos el hombre mayor junto a las jóvenes se tensaron listos para pelear hasta que desde otra compuerta Ben junto a Cortana llegaron disparando láseres apenas divisaron al trío alejándolos de sus compañeros quienes aprovecharon la oportunidad para acercarse a ambos. Buena entrada chicos, justo cuando se les necesita. Dijo Gwen con una sonrisa a lo que el par asintió centrando su atención en la Ectonurite. ¿Cómo has llegado aquí? Cuestionó Cortana extendiendo sus brazos convertidos en cañones de energía. Tengo que agradecerte por el aventón, no habría podido llegar tan rápido si no fuera por ti jajaja. Se burló en respuesta. Así que se había colado en el cohete, eso explica por qué no podíamos deshacernos de Víctor. Dedujo Ben frunciendo el ceño. Siempre tan perspicaz Ben, esa es una buena cualidad que tienes. Halagó en un tono sugestivo que molestó a las chicas presentes. Deja eso de lado y acabemos con esto de una vez. Respondió Hope molesta. Mientras que el castaño observaba atentamente cómo el terror había regresado a la normalidad, pensando en un plan que podría detenerla. Cortana, sepárate de mí, tengo una idea, confía en mí, quizás pueda resolver esto. Murmuró a la mecamorfa. Quien estuvo dudosa de obedecer su pedido al querer asegurarse de mantenerlo a salvo pero decidió confiar en él. Separándose de él. Esto acaba aquí y ahora el terror. Dijo seriamente haciendo sonreír a la aludida. No podría estar más de acuerdo, ustedes elimínenlos, Ben es mío. Ordenó la fantasma a sus subordinados, quienes se abalanzaron contra el grupo, el cual se dispersó flotando por el lugar. Mientras que en un breve momento Ben le había pedido a Hope que le entregaba el medallón de restauración antes de alejarse en otra dirección mientras el terror lo encaró rápidamente. Si lo que pensaba era correcto, podría usar el poder del medallón para disipar la influencia oscura que el terror ejercía en su maná, para darle la oportunidad a Yami de tomar control de su cuerpo ahora que no tenía su manto de Corrodium. Por lo que en una arriesgada acción se dejó atrapar por la Ectonurite, quien se reía con retorcida diversión. Juntos de nuevo jajaja. Esta vez no podrás escapar. Comenzando a usar su maná para controlar su mente. Lo mismo digo de ti.
Respondió Ben usando su maná en el medallón, cubriéndolos a ambos de un aura amarilla que contrarrestó el poder de la fantasma mientras intentaba alejarse al sentir cómo se debilitaba. Sin embargo, Ben no le permitía escapar expulsando una mayor cantidad de maná sobre ambos. Yami, un último esfuerzo, puedes imponerte ante ella, podemos derrotarla juntos. Decía resonando sus palabras en lo más profundo de su alma, provocando que la aludida reaccionara a medida que su influencia aumentara sobre su cuerpo, luchando por tomar el control. Hasta que la energía del corrodium en su cuerpo reaccionó contra la energía del medallón, repeliéndose entre sí formando una onda expansiva acompañada de un intenso haz de luz. Dispersando a todos los presentes chocando contra las paredes de la sala aturdidos por lo recién acontecido, a medida que se recuperan pudieron ver cómo la Ectonurite estaba de rodillas en el suelo con la cabeza gacha, siendo rodeada por un aura oscura, escuchándose una risa haciendo eco mientras la energía se condensaba en una siniestra figura reconocida por el castaño con incredulidad. Siendo un Ectonurite de apariencia con un cuerpo de aspecto masculino color lavanda con brazos largos y garras negras en sus manos, y una larga cola en lugar de piernas, resaltando la forma de su cabeza al ser un cráneo invertido con un ojo morado. ¿Sí? Finalmente recuperé mi cuerpo original. Dijo el terror con mayor júbilo al demostrado anteriormente mientras que su anterior cuerpo caía al suelo. ¿Esa es su verdadera forma? Preguntó Gwen con sorpresa teniendo un leve escalofrío al verlo. Así es niña, antes de que desgraciadamente haya perecido hace décadas, mi conciencia prevaleció desde las gotas de Miadn, mientras construían el Chaquetrix. Explicó sorprendiendo a los presentes por tal información. Hasta que renací en ese estúpido cuerpo femenino, atrapado con ese parásito al que nombraste como Yami, mi propia conciencia fue trastornada ante la idea de poseerte. Por momentos no era capaz de reconocerme, qué sensación más desagradable. Esos sentimientos humanos son un asco. Pero algo sí debo agradecerte, de no ser por ti no podría haber vuelto a ser yo mismo y por eso. Te agradeceré, con una muerte rápida e indolora jajajaja. Terminó su relato el fantasma siniestro antes de reanudar la pelea. A la par que con las revelaciones las chicas dentro del Chaquetrix estaban atónitas, la culpa y el arrepentimiento de no confiar en las palabras de Ben y haber odiado a Yami durante tanto tiempo, quien resultó ser inocente las carcomían por dentro, dándole su apoyo a sus compañeros para que salgan victoriosos ante su mayor conflicto hasta el momento. Ben en respuesta a su amenaza invocó a Isis que permaneció en su forma corrupta junto a una nueva compañera siendo una Transilian de 1,90 m de alto aproximadamente de cabello negro con un mechón blanco, ojos rosados, labios negros y piel grisácea. Teniendo un cuerpo musculoso y curvilíneo con algunas costuras visibles en sus brazos con guantes metálicos hasta los antebrazos. Estando vestida con botas metálicas, un pantalón negro con el símbolo del Chaquetrix en el centro de un cinturón blanco junto a una camiseta negra sin mangas ajustada dejando visible su abdomen marcado. Además de tener dos conectores en sus hombros y otro par en su clavícula, siendo lo más destacable un par de torretas metálicas en la parte superior de su espalda. Quien a pesar de la gran confusión al ver al fantasma siniestro volar en su dirección, instintivamente lanzó un rayo desde sus manos, dañándolo levemente provocando que se alejara atravesando una pared. Bienvenida hermana, sé que tienes muchas preguntas, pero estamos en una situación tensa y debemos pelear para sobrevivir. Explicó Isis apoyando una mano en su hombro. Para luego ir a confrontar a la Monia junto a Medusa, ante su breve explicación pronto tuvo que ponerlo en práctica bloqueando varios zarpazos del fantasma con sus guantes metálicos, concentrando electricidad en sus puños para golpearlo, sin embargo, este cambió de objetivo atravesando el suelo para luego emerger y sujetar al castaño. ¿Qué tal si arreglamos esto afuera? Dijo el terror comenzando a traspasar el suelo. Al ver eso Gwen rápidamente le lanzó el disco con su traje hazmat el cual se colocó al instante, mientras que la Transilian al ver eso tuvo la necesidad instintiva de ayudar al joven, por lo que había saltado para conectar un golpe en el terror, pero fue muy tarde y ya había desaparecido, acabando por golpear el suelo. Por su parte, Yami aún tirada en el suelo mientras se recuperaba del esfuerzo que había hecho para separarse del terror, frunció el ceño atravesando el suelo para terminar con unos asuntos pendientes. Ambos salieron de la estación y el castaño veía cómo su enemigo flotaba a un par de metros en la altura. Aquí en la inmensidad del espacio estoy a mi máximo potencial. Dijo el terror mientras su cuerpo cambiaba notablemente. Sus garras negras se alargaron y le crearon varias púas de hueso en sus brazos, espalda y hombros, los dientes de su cráneo se afiliaron y su abdomen se abrió dejando visibles sus tentáculos.
Maldito monstruo de mierda, ahora sí pagarás por todo lo que nos hiciste. Dijo el castaño enfurecido provocando la risa del fantasma. Jajaja, inténtalo si puedes. Dijo el terror. Dispararon un rayo de maná desde su torso que Ben esquivó saltando contra una pared de la estación. Pero no fue lo bastante rápido como para evitar un rayo aún más potente que habría impactado directamente sobre él, de no ser porque el mismo tipo de ataque impactó contra el terror mandándolo a volar a la distancia. Yami. Exclamó Ben con sorpresa y alegría al verla nuevamente. Sorpresa compartida por el terror pero por un motivo diferente al ver su nuevo aspecto y la energía que emanaba de su cuerpo. Ya que ahora su piel había adquirido un tono lavanda al igual que su cabello, cubriendo parte de su rostro destacando su ojo morado con marcas negras a su alrededor, teniendo púas en sus hombros y largas garras blancas en sus manos además de tener sus tentáculos en la base de su espalda. Estando vestidas con los restos de su manto protector, ahora de color morado oscuro cubriendo parte de su pecho dejando expuesto su abdomen y una falda larga que dejaba expuesta una de sus piernas. Esa energía, es el corrodium. ¿Cómo es que tú lo tienes? Cuestionó con molestia. Cuando nos dividimos tu cuerpo se restauró desde cero, pero el corrodium se mantuvo en el cuerpo que dejaste, disfruta de la libertad que querías, ese poder ahora me pertenece, y lo usaré para matarte. Explicó en un tono tranquilo, pero mortalmente serio. Concentró maná corrupto en sus manos para luego dispararla contra el fantasma siniestro que intentó contrarrestarlo con su propia energía, siendo superado irremediablemente al ser alcanzado por una explosión. De regreso en el interior de la estación el par de mutantes seguían peleando contra el grupo de 6 personas, Gwen conectaba varios golpes con Cortana sobre su cuerpo como sustituto de su traje de protección. A la par que Hope le había vuelto a colocar su traje como prevención contra la momia. Isis era quien tomaba la iniciativa en la pelea contra este, ambos provocando gran destrucción con cada golpe que conectaban, mientras que la Transilian se encontraba de mantener a raya a Medusa conectándole varios golpes eléctricos hasta que generó una potente descarga eléctrica que la dejó inmóvil. Hagamos un intercambio un momento. Dijo Isis pasando a su lado. A lo que la mujer asintió comenzando a pelear contra la momia mientras su hermana sometía a la mutante con sus vendajes, enredándolas firmemente alrededor de su cuerpo. Se las encargo, salgan de aquí, nosotras nos encargamos del resto. Indicó a lo que las jóvenes querían protestar, pero Max negó con la cabeza apoyando sus manos sobre sus hombros. Lo dejamos en sus manos. Vámonos. Dijo Max sujetando a Medusa por una de las vendas, dirigiéndose a la nave a regañadientes por el par de jóvenes. Separándose de la estación Max manejaba la nave mientras que Gwen y Hope habían dejado a Medusa en un almacén en la parte posterior de la nave. Miren, allí está Ben. Dijo Max viendo la pelea de su nieto y ambos Ectonurites por la ventana frontal del vehículo. ¿Qué es eso? Preguntó Hope señalando el frente. A lo que todos vieron como el Dr. Víctor había modificado el cohete para poder usarlo para desplazarse en el espacio, volando directamente contra ellos, impactando de frente con sus manos extendidas, comenzando una especie de forcejeo entre ambos medios de transporte. Apuesto a que Armstrong nunca tuvo que lidiar con esto. Dijo Max. Probablemente no, pero puedo ayudar a detenerlo. Dijo Cortana separándose de Gwen y unirse al panel de control de la nave, modificando el mecanismo del motor de la nave para aumentar su potencia. De regreso en el desierto el General y luego de atacar fatalmente a Gen se acercaba amenazante a Kai quien intentaba detenerlo inútilmente con su pistola, asustándose al estar en peligro mortal al igual que su amiga inconsciente, sin embargo, el cuerpo de la Loboan reaccionó ante el manto de corrodium que cubría el cielo. Su cuerpo comenzó a crecer cerrando la mayoría de sus heridas a la fuerza, adquiriendo facciones más salvajes en su rostro. Sus extremidades se alargaron levantándose de medio encorvada creciéndole los colmillos, las garras y púas emergieron de sus codos y hombros al igual que su pelaje se volvió más abundante en su cabeza cayendo por su espalda. Alcanzado su forma corrupta arremetió como una bestia salvaje a gran velocidad contra el General Doosi, arrastrándolo 1 metro al ser embestido, parándose en 4 patas en forma defensiva delante de Kai, quien estaba incrédula al ver su nueva apariencia. Para luego Jen abriera sus mandíbulas, realizando un aullido sónico con mucha mayor potencia del que pudo alcanzar anteriormente golpeando a su enemigo de lleno, arrastrándolo a una mayor distancia antes de volver a arremeter contra él. Jen a causa de la abrupta cantidad de energía que inundaba su cuerpo y la gran rabia que sentía hacia el Loboan la hacían pelear de una forma mucho más salvaje, apenas siendo capaz de mantener su cordura. Hasta que se abalanzó contra él, ambos cayeron por el borde sin dejar de atacarse.
hasta separarse saltando sobre unas rocas antes de estrellarse contra el suelo. Poco después la Florauna se acercó lanzando varios frutos explosivos uniéndose a la pelea. Mientras que Wes decidió subir a la roca y destruir la antena, saltando a bastante altura con unos propulsores en sus botas además de usar un gancho en uno de sus guantes para escalar más rápido. Las heridas en los tres combatientes iban en aumento a medida que la batalla se extendía, hasta que Flora volvió a clavar sus raíces en el suelo para sujetarlo, además de lanzar más de sus frutos que al explotar tuvo un efecto distinto, pues liberó un líquido pegajoso que se esparció por su cuerpo, dificultándole al Llenaldo Osi liberarse de las raíces espinosas. Haciendo sonreír a la Florauna pues era una nueva habilidad que había estado desarrollando al hacer uso del conocimiento que obtuvo de distintos tipos de plantas, logrando secretar un savia pegajosa que algunos árboles producían y que otras plantas usaban para cazar y atrapar a sus presas. Al quedar expuesto Jen realizó varios cortes profundos sobre su cuerpo con sus garras para rematarlo con un aullido sónico que lo mandó a volar gravemente dañado a varios metros a lo lejos, momento que Flora aprovechó para sumergirse en la tierra en su dirección. El Loboan estaba tirado en el suelo incapaz de moverse, estando al borde de la inconsciencia mientras perdía sangre de forma constante, sin embargo, sus últimos momentos fueron interrumpidos por varias lianas que emergieron del suelo a su alrededor sujetándolo con fuerza y una aterradora voz femenina resonó detrás de él. Ahora por fin eres mío, este es el final Lobito, lo voy a disfrutar como no lo puedes imaginar. Dijo Flora emergiendo parcialmente del suelo. Siendo su sádica sonrisa lo último que vio el Loboan antes de que sus mandíbulas superiores se cerraran sobre él, para luego ser arrastrado bajo tierra y ser devorado por la Florauna. A la par que en la cima Wes había llegado, aliviándose que Kekai estuviera mayormente ilesa para luego hacerse a la máquina y arrojar una granada destruyéndola al explotar, cortando la conexión entre los satélites y la estación por lo que el manto de Corrodium se fue disipando en el cielo. Y con eso la humanidad regresó a la normalidad estando desorientados y mareados además de tener su ropa desgarrada en mayor o menor medida. ¡No! Exclamó el terror al ver cómo se despejaba el planeta del manto. Jajaja lo lograron, hasta aquí llegó tu plan imbécil, envió a Jenny Flora como seguro a Nuevo México respaldo, ahora solo quedas tú. Se jactó el castaño con una sonrisa cabreando a Lectonurite. Pagarás por lo que has hecho. Exclamó concentrando maná en su pecho disparando un potente rayo de maná que Yami se encargó de contrarrestar generando una gran explosión para luego reanudar su pelea. A la par que Víctor concentraba energía en sus torretas preparándose para lanzar una descarga eléctrica que destruiría la nave. No creas que te dejaré salirte con la tuya. Dijo Max cambiando la dirección de la nave invirtiendo su posición con la de Víctor. Para luego sonreír mientras apagaba los motores de la nave siendo arrastrados por el Transilian hasta golpear y destruir el transmisor con el que disparaban el rayo de Corrodium. Bien pensado abuelo, eso fue genial. Dijo Gwen con una sonrisa apoyada por Gwen y Hope. Mientras que en el interior de la nave la Tech-Cufan y la Transilian peleaban contra la Monia ya estando por decidirse un ganador. Su enemigo disparaba ráfagas de energía desde su pecho, generando varias explosiones en la sala hasta que Isis tuvo plan al ver la máquina que se acumulaba la energía del Corrodium. Cuando te dé la señal dispara tanta electricidad como puedas. Haremos estallar esa máquina. Indicó a lo que su hermana asintió. De acuerdo. Dijo extendiendo sus torretas canalizando su electricidad. Por su parte Isis arremetió contra la Monia extendido sus vendajes clavando las puntas metálicas sobre la máquina quedando unidas a esta para luego darle una patada y dejarlo unido a esta. Por su parte la Monia concentró energía para dispararla a su torso que a diferencia de él sí era un punto vital para matarla. Este es el fin, padre. Dijo Isis antes de alejarse y darle la señal a su hermana. Quien disparó una potente corriente eléctrica que colisionó con la energía de la Monia generando una explosión que destruyó la máquina liberando una gran onda de energía que provocó una serie de explosiones en cadena a lo largo de la estación, acabando con la vida de la Monia mientras que el par regresaron al Chaquetrix presionando sus símbolos. En el exterior Víctor había aterrizado en la estación uniéndose a la lucha junto a su maestro. Sorprendiéndose de verlo en su forma original, teniendo como objetivo eliminar al castaño. Lamentarás haberte puesto en el camino del maestro niño, ese será tu último gran error. Dijo Víctor generando varias corrientes eléctricas. Que el joven eludía con dificultad hasta que fue alcanzado por una de estas gritando de dolor, a lo que Yami fue en su ayuda lanzando varias ráfagas de maná corrupto contra ambos. «¿Ven, estás bien?», preguntó preocupada sosteniéndolo por sus hombros.
Mi traje, se dañó, no puedo respirar. Decía con dificultad cayendo de rodillas sosteniéndose el cuello. La Ectonuride no sabía qué hacer, quería arremeter para matar a ambos enemigos, pero no podía dejar solo a Ben hasta tener una idea. Ben, creo que sé cómo ayudarte pero es arriesgado y no sé si funcionará pero, decía con inseguridad hasta que Ben la abrazó. Confío en ti. Hasta el final. Dijo entrecortadamente, sonriéndole a pesar de su situación actual. Con tal respuesta, no perdió tiempo en llevar a cabo su plan, estando detrás de Ben abrazando sus hombros mientras se concentraba, perdiendo su forma corrupta usando su propio maná para controlar la mente y el maná de Ben y así desbloquear su estado potenciado, de la misma forma que el terror lo había hecho en el pasado. Ben, no importa lo que pase ahora, estaré a tu lado, hasta el final. Dijo Yami mentalmente. Mientras que Ben sentía una gran corriente de energía emergiendo desde su cuerpo haciendo estallar el traje al instante, mientras que una aura morada brillante los cubría a ambos. Entonces, juntos acabemos con esto y asegurémonos de nunca separarnos de nuevo. Respondió mentalmente con una sonrisa compartida por la chica. A la par que la energía comenzaba a cambiar el aspecto de Ben, sus brazos se volvieron de color morado oscuro al igual que un lado de su rostro, con uno de sus ojos volviéndose totalmente blanco y parte de su cabello parecía estar hecha de energía. Exardesceré Solis. Recitaron ambos y frente a ellos comenzó a formarse una esfera de fuego que brillaba de forma incandescente. Hasta que más rápido de lo que el terror pudo escapar un inmenso torrente de llamas fueron disparadas en su dirección, siendo incinerado por completo al igual que Víctor. Poco después la estación comenzó a explotar en distintas secciones mientras que la transformación parcial de Ben se disipaba, por lo que Yami lo sujetó comenzando a volar hacia la nave, atravesándola hasta caer en la bodega totalmente exhaustos, mientras que Max se alejaba evitando el rango de la gran explosión que acabó por destruir la estación espacial. El castaño veía a la Ectonurite a su lado mientras se sentaba, sin decir nada la rodeó en un fuerte abrazo, mientras lágrimas escapaban de sus ojos. Yami, no sabes cuánto me alegra volver a verte. Perdón por no haber podido ayudarte antes de que todo esto pasara. Decía entre lágrimas provocando que ella misma abrazara mientras lloraba en su pecho. Te extrañé mucho a ti y a mis hermanas, no quería que esto pasara pero no pudo hacer nada para evitarlo, lo lamento. Decía en un mismo estado emocional. Ahora ellas me odian, no quiero eso, ojalá pudiera haberlo evitado. Seguía llorando la fantasma apretando su abrazo dejando a salir todo su dolor. No digas eso, ya pasó, lo que importa es que logramos resolverlo, si ellas siguen molestas yo te defenderé, pero no volveré a separarme de ti. Te lo prometo. Dijo Ben con firmeza viéndola directamente a su ojo mientras sujetaba una de sus mejillas. Para luego besarla, un gesto que fue imitado por Yami abrazando su cuello buscando sanar el dolor de sus corazones en los brazos del otro con las lágrimas sin dejar de caer por sus ojos, esta vez por la alegría.